¿Estamos? Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a un nuevo programa de Luz, Biblia, Acción. ¿Cómo estás, Tami? ¿Cómo estás, Yamil? Estamos bien, contentos de volver a grabar, contentos de volver a juntarnos, estar juntos una tarde más. Una tarde más. ¿Cómo está, negro? Contento, hermano. Al fin pudimos grabar y después de varias tomas, porque nos gusta reírnos. Solemos reírnos casi siempre. Nos gusta soltarnos. Salen lindos bloopers, pero ya está, se nos fue la risa, así que contento de poder arrancarse. Totalmente, son lindos momentos los que vivimos. Antes de grabar y antes de que salga el video, El backstage. nos reímos un rato, nos soltamos un poquito, así que bueno, acá estamos. Tenemos un tema importantísimo hoy. Lindo tema. Un lindo tema tenemos hoy para hablar de la ley y la gracia. Qué importante, ¿no? Un tema donde si entendemos mal la ley, nos vamos hacia un extremo, y si entendemos mal la gracia, nos vamos hacia otro extremo, ¿no? Tal cual. Si entendemos mal la ley, vivimos condenados. Y si entendemos mal la gracia, vivimos un libertinaje, ¿no? Exacto. Por eso, qué importante, ¿no? Y para empezar tenemos una pregunta para poder entender este tema, ¿no? ¿Qué es la ley? Pregunta importantísima. Importante pregunta, dice, la ley no era solo una lista de prohibiciones, sino que era un sistema completo de vida. O sea que la ley, porque muchas veces solemos confundirnos con que vivir y respetar la ley es una lista de prohibiciones. ¿Y qué decimos cuando una persona nueva llega a la iglesia? Le decimos que acá no se prohíbe nada, sino que llevamos un estilo de vida. Entonces, la ley es lo que nos da nuestro estilo de vida también. Totalmente. Lo que nosotros conocemos como la ley, podríamos decirnos que es la Torá, que son la ley dada a Moisés. También tenemos que ponerlo en contexto y entender que el pueblo de Israel vivía en una teocracia bajo los mandatos de Dios, y que la ley de Dios no era solamente un sistema religioso, sino que era un sistema social, un sistema político, donde había leyes civiles y demás. Tenemos los 613 mandamientos, algunos dicen los 618 mandamientos, ¿no? Esa es la totalidad de la instrucción dada a Moisés, ¿no? ¿Y qué podemos ver en eso? ¿Qué podemos decir? Que se divide en tres. Una de ellas es la ley moral, que conocemos también como los 10 mandamientos, que refleja la naturaleza eterna de Dios. Después también tenemos la ley civil, que son las normas de convivencia para la nación de Israel. Y la ley ceremonial, que son los rituales y sacrificios que apuntaban a la pureza. Los 10 mandamientos, que sería la ley moral, podemos encontrarlo en Éxodo 20, del versículo 1 al 17. Y conocemos los 10 mandamientos, ¿no? No tendrás dioses ajeno delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. En la escritura lo encontramos más largo, ¿no? Pero Claro. sería un resumen. El Dami también decía la ley civil. Eso lo encontramos en Éxodo, en Deuteronomio, en Levítico, que son las normas de convivencia, como bien decía Damián, que es, si yo mataba a propósito, no sin querer, un güey del mi prójimo, cómo se resolvían esas cosas, si sin querer lastimaba a alguien, si tomaba de algo que no era mío, cómo debía tratar a un esclavo y ese tipo de cosas, ¿no? Cómo convivían entre ellos. Y la ley ceremonial, como también decía Dami, todos los pasos a seguir, ¿no? Las instrucciones. Los rituales, Los sacrificios de ofrenda, sacrificio de holocausto, el día de la expiación, la ropa de los sacerdotes, cómo se debían lavar los sacerdotes, quiénes eran los sacerdotes, y muchísimas instrucciones a seguir, ¿no? Sí, ahí tenías todo, las instrucciones paso a paso. Son 613, 618, creo que si los repasamos no terminamos más.
pero un resumen corto. Un resumen corto, totalmente. ¿Y cuál fue el propósito, ¿no? de por cuál se dio esta ley? Dios le dio esta ley al pueblo, ¿no? ¿Cuál fue su propósito? Y el propósito de la ley es funcionar como un espejo. Funcionar como un espejo. ¿Por qué? Porque la ley te muestra que está sucio, pero ella no tiene el poder como para poder lavarte. Claro, no te limpia. Te muestra el pecado. Claro. La ley te muestra que está sucio. Te muestra lo impuro, lo inmundo que uno es, ¿no? Claro. Sí, porque en los mandamientos, en los rituales, en la ley sacrificial, uno encuentra cosas que son realmente impactantes, ¿no? Tener que estar sacrificando corderos diariamente, uno por la mañana, uno por la tarde, tener que estar presentando becerros, corderos, machos cabríos, como dice la palabra, palomas en su momento. Uno dice, ¿por qué Dios pediría esto, no? Y era para que la gente se dé cuenta de lo grave que era el pecado. Claro. El propósito de que sea tan estricto, tan pesado, se podría decir, estar constantemente sacrificando, los sacerdotes constantemente ejerciendo el oficio de sacerdote, ¿no? Matando todos los días un animal, era para que la gente diga, che, por algo Dios demanda esto. Claro. Por algo exige, valga la redundancia, esta exigencia, ¿no? Tan exigente es el culto a Dios. Claro, la ley le revelaba el carácter santo de Dios, el carácter santo pleno de Dios, ¿no? Por eso tanta exigencia, como decís vos, ¿no? Por eso era tanto la importancia de cada ritual, de cada sacrificio, y para que ellos puedan entender, ¿no? Claro. Delante de quién estaban y delante de qué Dios estaban, ¿no? Porque no era cualquier Dios como en aquel tiempo, ¿no? Claro. Era el Dios verdadero, ¿no? El Dios santo, el Dios puro, ¿no? Y la ley nos revela eso, ¿no? Nos revela el carácter de Dios. Qué importante eso, ¿no? Sí, también la ley nos muestra la incapacidad que tiene el hombre, que la ley de por sí es imposible cumplirla al 100%, porque si vemos la ley, vemos en dónde nos hemos equivocado, entonces Claro. ya es imposible haberla cumplido al 100%. Además, la ley ya no solamente Jesús revela que la ley es imposible de cumplir, sino por lógica pura. Uno ve que Dios da la ley y dentro de esa ley está el sacrificio de la expiación del pecado. Y si la ley fuera posible de cumplir, no existiría ese sacrificio. Exacto. Incluso las personas que uno consideraría más consagradas, que deben vivir más en santidad, que era el sumo sacerdote, él debía presentar sacrificio por él mismo. Primeramente por él y después por todo el pueblo. Claro. Porque, como bien decíamos, esto revela el carácter de Dios. Primeramente su justicia, porque si alguien peca, tiene que pagar. Su santidad, nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Su justicia, su santidad, la moral de Dios, cuando gente que estaba impura no podía participar, leprosos, mujeres, después de haber tenido familia, y personas, se dice que en cierta parte de la escritura dice que habiendo tenido relaciones sexuales no podían participar del culto, porque esto era puro, santo, Claro. Moralmente perfecto. Eso es tremendo, por eso qué importante lo que decía el Dami, ¿no? Que nos muestra la incapacidad del hombre. Claro. Y lo que decía vos, negro, ¿no? De eso, ¿no? De que el carácter de Dios, la santidad, y todo esto nos lleva solo a entender que no somos nadie, ¿no? No somos nadie. Por eso estaba esa ley. Y hoy queremos tratar ese tema, ¿no? Mostrar todo esto para poder entender bien, ¿no? La ley, pero hay algo mucho más importante también, que eso, como decía vos, nos revela a Cristo, ¿no? Tal cual. Así que la ley funciona como nuestro ayo, ¿no? Como nuestro tutor Tal cual. para llevarnos a Cristo, ¿no? En Gálatas 3:24 dice:
de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Tremendo. Eso es tremendo. Eso lo encontramos en Gálatas, ¿no? Gálatas 3:24. En Gálatas ocurría una situación muy particular, ¿no? Que era una comunidad donde querían judaizarse. Pablo reprende falsos maestros, ¿no? Que habían llevado otra vez el judaísmo y querían judaizar al pueblo de Dios. Y esos cristianos querían volver a los rituales. Y querían otra vez meterse en eso que no podía dar vida. Y Pablo les aclara, ¿no? La ley nunca fue dada para salvar. Nadie puede salvarse por la ley, como bien decíamos, ¿no? Sino que la ley, además de mostrar el pecado y la incapacidad del hombre, mostraba la necesidad de un salvador. Por eso dice que la ley ha sido el tutor, la guía, por así decirlo. Claro. La ley mostraba, te decía, che, mirá, vos no te podés salvar. Vos no podés cumplir ni siquiera, no solamente los 613, ni siquiera somos capaces de cumplir los 10 mandamientos de Nada. la ley moral. Por eso, como decíamos, que la ley esta muestra la incapacidad nuestra como seres humanos de poder cumplirla. No solo el 100%, tal vez el 10%. Claro, nada. Por eso es como un espejo, ¿no? Claro. Nos muestra nos muestra lo impuro que somos, ¿no? Lo sucio que estamos, ¿no? Y eso es muy importante entender. Por eso, hablando de la ley, no podemos vivir bajo esto, porque claramente está de que no podemos cumplirla al 100%, y si no la podemos cumplir al 100%, tenemos una condena. Claro. Totalmente. Y gracias al que vino a salvarnos, esa condena ha sido pagada. Tremendo. Además, para agregar ahí a lo que dice Damián, en Gálatas justamente dice que el que decide querer buscar su justicia por medio de la ley va a recibir una maldición. Y dice que ha caído de la gracia y ha dejado de lado a Cristo. Porque no puede ser las dos juntas, no puede ser Cristo y la ley. O es Cristo o es la ley. No son mezcladas. No es, bueno, creo en Jesús, pero como Él es insuficiente, todavía tengo que circuncidarme. Claro. Creo en Jesús, pero como Él es insuficiente, tengo que guardar el sábado. Claro. O tengo que festejar Pascua como en el antiguo pacto. O tengo que ponerme la ropa de los sacerdotes. Porque estoy mezclando Cristo con ley. Claro. Si viviéramos bajo la ley, o si lo único que necesitaríamos fuera la ley, no necesitaríamos a Cristo. Claro. Pero está claro de que necesitamos a Cristo. La ley es importante, sí, pero lo que realmente necesitamos es más a Cristo que a la ley. Claro. Es más, Pablo dice, si la justicia fuese por la ley, en vano murió Cristo. Exacto, por eso. Lo que Pablo está diciendo, ¿querés justificarte por la ley? Está diciendo no a Jesús. Claro. Y hoy en día se ve lo que encontramos en la carta de Gálatas, se ve hoy en el mundo actual, ¿no? Cómo queremos interpolar y mezclar a Jesús con la ley, queriendo traer costumbres, fiestas, formas, rituales a cosas que han quedado totalmente abolidas, ¿no? Totalmente. Y ahora, ya que tocamos ahí el tema este, ¿no? Que a veces queremos traer cosas, ¿no? Que fueron abolidas, que fueron cumplidas en Cristo. Tenemos la pregunta, ¿no? ¿La ley es mala? ¿Fue mala? No, la ley no es mala. La ley es santa, es justa y buena. El problema en sí no es la ley, sino que el verdadero problema es nuestra naturaleza caída. Claro. Porque la ley, como decimos, la ley nos muestra lo que está mal, pero nuestra naturaleza es la que nos incita a hacer las cosas mal. Pues la ley está para mostrarnos lo que está mal, pero nuestra naturaleza es la que nos hace hacer las cosas mal. Eso lo podemos ver en Romanos 7:12.
Acá tengo, mirá, de Romanos, desde el 7 te leo un poco. Dice, Bueno. ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y cierra en el 13. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Clarito, Pablo, ahí, ¿no? Abordando este tema Claro, que sí. hoy nosotros estamos tratando de llevar adelante, ¿no? Cómo muestra, ¿no? La incapacidad, cómo muestra que la ley no nos puede salvar, ¿no? Claro. Es clarito. Y muestra que el problema en sí no es la ley, sino que el problema es el pecado que está en nosotros. Porque, como dice, ¿no? Yo no sabría que no hay que codiciar si la ley no dijera no codiciarás. Claro. Y al leer, ¿no? Y al escuchar no codiciarás, el pecado para mostrarse que es malo, dice, bueno, vamos a hacer lo contrario a lo que Dios dice. Claro, totalmente. Otra pregunta que surge, ¿puede la ley salvar? No, porque si la ley por sí sola salvaría antes de que fuese entregado los mandamientos, las personas como por ejemplo Abraham, que fue salvo por fe, que su fe les fue contada por justicia, ¿qué podemos decir de eso? Claro. Entonces la ley por sí sola no puede salvarnos. La salvación siempre fue por la fe. Tal cual. Totalmente. Eso es algo muy importante de aclarar, que el plan de Dios nunca fue la ley. Nunca fue su idea salvar por la ley. Y como dice Damián, ¿no? Dios siempre salvó de la misma manera, por gracia, por medio de la fe. La ley vino a cumplir un propósito, pero Dios siempre salvó por la fe. Y lo vemos desde Abraham, ¿no? Porque el pacto es con Abraham. Claro. Y la salvación y la justificación es previo a la ley. 420 años antes, dice Pablo, desde la ley. Y ya había justificación, ya había salvación, sin la ley. Tremendo. Romano 4.3 tenemos ahí. dice, ¿por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y es esto que lo que que estamos decimos, ¿no? desarrollando. Tremendo, ¿no? Sí. Acá en Gálatas hay varios versículos que podríamos citar, ¿no? Por ejemplo, Gálatas 3:19, que en nuestra Biblia no aparece con un título, el propósito de la ley. Dice Pablo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Además, la ley de venir para mostrar nuestro pecado, se podría decir que la ley es como un vallado, ¿no? Porque la ley también en cierta parte moraliza a las personas y le pone como un alto, porque dice que fue añadida a causa de las transgresiones. A causa de la ley también genera una especie de miedo en las personas, ¿no? Claro. Y en el pueblo también, porque una cosa es vivir sin ley y otra cosa es vivir sabiendo la ley, ¿no? Fue añadida a causa de las transgresiones, como para que haya un orden. haya un orden. Y si nosotros vemos nuestra sociedad de hoy más acá en Occidente, casi todos los países están fundados bajo Un régimen. y además de eso, bajo una, no me sale la palabra, nacen con costumbres cristianas. Fueron fundadas bajo costumbres cristianas. Y aunque no seas cristiano, las personas se moralizan, como que la religión moraliza. La gente sabe que no hay que matar. Claro, tiene Exacto. esos principios. Claro, Claro,
los países como que fueron fundados bajo el cristianismo. Claro, bajo esta ley, ¿no? Claro. Por eso nosotros en nuestra sociedad vemos que, a pesar de que hay pecado y el pecado abunda, sigue teniendo esa moralidad. Se sabe que el aborto está mal, matar está mal, Que robar está claro. mal, abusar de una persona no corresponde, está mal. ¿Por qué? Porque está la ley de Dios, no solamente escrita, sino que la Biblia aclara que está en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Claro. Tal cual, sí. Por eso nadie se Totalmente. puede justificar, ¿no? Ay, Nadie tiene cómo justificar. No, yo nunca escuché. No, quizás no escuchaste, pero había algo dentro tuyo que te estaba diciendo, eso está mal. Claro. No mates, no ahora, robes. otra pregunta que surge. ¿Se equivocó Dios en dar la ley? Ya que Tampoco. pasan todas estas cosas. No, yo creo que la ley fue el escenario perfecto para que la gracia de Dios sobreabunde en nuestra vida, mostrándonos que por sí solos no podemos salvarnos, mostrándonos que llevamos una vida en donde en algún momento nos hemos equivocado, pero la gracia de Dios es la que llega y la que nos da ese perdón, esa salvación que nosotros tenemos hoy. O sea que la ley, no se equivocó Dios en dar la ley. Tremendo. No se equivocó porque es como decís vos, ¿no? Era el escenario perfecto, ¿no? Para que ahí, como decíamos hoy, sobreabunde la gracia de Cristo, ¿no? Exacto. Es que si Dios no hubiese dado la ley, no sabríamos qué tan grave es el pecado, no sabríamos qué tan necesitados estamos de un Salvador y no sabríamos qué tan grande es el regalo de la salvación. Por eso era necesaria la ley. Venía a cumplir un propósito, ¿no? Claro, por eso es como decíamos, ¿no? Al principio. Qué importante es entender la ley en todo el complemento que lleva, ¿no? En todo lo Claro. a lo que conlleva. Para, como venimos diciendo, ¿no? Para hacernos dar cuenta de nuestra condición, para hacernos ver el valor que iba a tener lo que iba a venir, ¿no? Tal cual. Para hacernos entender ese valor de la salvación, del precio que se iba a pagar, ¿no? Qué importante, ¿no? Y para hacernos entender el valor de la gracia también, ¿no? Tal cual. Porque es un tema también que queremos tocar, ¿no? La gracia y el regalo inmerecido que tenemos, ¿no? A Claro. través de Cristo. Y leemos ahí de esto que hablamos de la gracia que sobreabundó, que también está escrito, Romanos 5:20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley nos muestra el pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Tremendo. El escenario perfecto para que la gracia entre en acción, ¿no? Para este regalo inmerecido, ¿no? Exacto. Y ahí tenemos, y nos vamos metiendo de pasito en la gracia, ¿no? Tal cual. Para desarrollar eso. Algo para añadir ahí, que nosotros ahora estamos diciendo, el escenario perfecto para que la gracia se muestre, podríamos decir, más abundante, porque la gracia siempre estuvo, porque la salvación de Abraham, como decíamos hace un rato, fue por gracia, la elección de los profetas fue por gracia, la salvación de Rahab fue por gracia, Claro. siempre fue por gracia, porque mérito no hubo ninguno de ellos. Exacto. La elección y salvación de David fue por gracia. Ahora nosotros vemos que cuando sobreabunda la gracia, a eso nos referimos, ¿no? Cuando el tiempo de la gracia, como dice la palabra, que estamos bajo la gracia, es cuando sobreabundó, como decíamos recién. Porque existir siempre existió la gracia de Dios. Totalmente. Si no, nadie podría estar vivo. Claro, Totalmente. sino que algo que siempre digo es que lo que pasaba antes eran destellos Claro. de la gracia de Dios. En Cristo se reveló, ¿no? ¿Por qué? Completamente. ¿Por qué eran destellos? Porque todavía no había llegado la gracia. Claro. Déjame buscarlo, está en Juan, no recuerdo en qué versículo, pero habla de que llegó con él la gracia y la justicia, si mal no recuerdo. Juan 1:14, si no me equivoco.
1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Antes de Jesucristo eran destellos de la gracia de Dios. Totalmente. Acá lo encontré, es el flaco 1:17. 1:17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, ahí está, ese es, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí está. Ese era. La gracia plena. Exacto. La gracia, ¿por qué? Ahora vivimos en el tiempo de la gracia. ¿A partir de cuándo? A partir de la llegada de Jesucristo. Tremendo. En Tremendo. Cristo se cumple todos los planes de Dios. Las promesas, los pactos, Los rituales, todo esto que está en él. veníamos Claro. mencionando, ¿no? Por eso es importante. Ya no es necesario La expiación. la expiación, matar un cordero. Claro, no es necesario. Ya no hace falta cumplir esos mandamientos, ¿no? Tal cual, y además no hay dos maneras de salvarse. Se puede malinterpretar, ¿no? De que Dios tiene un plan para con Israel y tiene otro plan para la iglesia. Israel se salva por los mandamientos y las demás personas, los gentiles, se salvan por fe. Dios tiene un solo plan y el plan está en Cristo. Él ha decidido salvar a todas las personas, sea judío, sea gentil, por medio de la fe en Jesucristo. No hay ninguna manera de salvarse, no hay otra forma. Solamente se puede alcanzar la salvación por medio de Jesús. Porque si no, como dijiste vos mismo hace un ratito, cuando hablábamos, que dijiste que si fuera solo por la ley, en vano murió Cristo. Claro, Tremendo. Necesitamos sí o sí la fe puesta en Jesucristo para ser salvos. Bueno, Solo mirando a Cristo vamos a obtener y a entender, ¿no? Que es solo por gracia y siempre fue, como decíamos recién, desde Abraham, desde siempre. claro. Eso es importante entenderlo, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros vemos, porque hoy podemos encontrar esa idea, ¿no? De como que como que si Dios tuviera dos planes distintos, como que si Él tuviera dos pueblos diferentes, que se maneja de una manera con Israel y que se maneja de otra manera con la iglesia. Pero nosotros encontramos en el día de Pentecostés, que hablamos en uno de los videos anteriores, el primer sermón de Pedro, que exhorta al pueblo judío, ¿no? Varones hermanos, le dice, descendientes de Jacob. Ustedes han matado al autor de la vida, y los exhorta de una manera impresionante, y ellos le dicen, hermanos, ¿qué haremos? Y él le dijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo y crean el Evangelio, arrepiéntase de sus pecados. No le dijo, intenten otra vez con la ley. Claro. Levántense un templo, sigan sacrificándose, como ustedes son israelitas, ustedes están bajo el pacto de Moisés. No, crean en el Señor Jesucristo y formen parte del verdadero Israel de Dios, que es su iglesia, formada por judíos y gentiles. Totalmente. Qué hermoso, ¿no? Entender. Pero acá hay un grave problema también, ¿no? Porque la gracia sigue estando. Claro. Pero hay que entender la gracia también, ¿no? Claro. ¿Qué es la gracia, no? Claro, hay que entender qué es esta gracia, ¿no? Sabemos que la gracia se reveló plenamente en Cristo, como le di a Dami ahí, pero es ese regalo inmerecido, ¿no? Tal Que cual. nosotros hoy podemos obtener, que todos podemos obtener, ¿no? Tal Que cual. la gracia está vigente, que no caducó, Claro. ¿no? Como decíamos recién, mencionábamos, estamos en el tiempo de la gracia. Pero hay grandes problemas también entender mal, ¿no? La gracia, Claro. porque es como hablábamos y decíamos hoy, si la entendemos mal, nos vamos a un extremo de un libertinaje, de vivir sin que nada me interese, y no es así tampoco. Por eso vamos a desarrollar la gracia, ¿no? El regalo inmerecido. Claro. Ahí tenemos la definición, ¿no? de ese favor, de ese regalo inmerecido. ¿Qué más tenemos ahí, Flaquito? La definición, bueno, de la gracia es el favor inmerecido, la misericordia de Dios, que es no recibir el castigo o el veredicto que realmente Que la merecíamos. ley apuntaba, ¿no? Claro, por nuestros actos, por haber fallado a la ley. Claro. Y eso
para poder darle un valor mayor, se podría decir, no es que Dios decidió perdonarnos porque sí, no es que dijo, los perdono porque soy Dios y puedo. Alguien tenía que pagar, Claro, porque exacto. Dios es misericordioso y lleno de gracia, pero además es justo. Alguien cumplió la ley por nosotros. Totalmente. Él, para poder darnos el regalo de la salvación, tuvo que aplicarle a alguien nuestro castigo, si no hubiese sido imposible. Y o ahí, sea que, dale, y ahí toma el lugar la obra de Cristo. claro, Ahí toma el lugar totalmente. la obra de Cristo, que Él fue quien cumplió la ley por nosotros. Tal cual. Y gracias a eso, la gracia tomó vida en nuestra vida. Claro, Y ahí nos acordamos de esa parte donde el Señor dice, no piensen que he venido para abrogar la ley, Claro. sino que he venido para Para cumplirla. Y Él la Eso es cumplió tremendo. perfectamente. eso es tremendo, ¿no? ¿Sí? Ahí nos damos cuenta, volvemos, ¿no? a decir, ¿no? La incapacidad que teníamos y ver que la ira de Dios tenía que caer en alguien, Claro, tal cual. y esa ira cayó en Jesucristo, ¿no? Jesucristo en su Hijo. Cumpliendo totalmente la ley. Y nosotros tenemos que entender que a nosotros no nos salva que los romanos hayan esculpido a Jesús, no nos salva que los romanos le hayan puesto clavos en las manos y en los pies. A nosotros nos salva que Jesús toleró la ira de Dios. El Señor recibió la justa y santa ira de Dios. Él fue abandonado Tremendo. por Dios. Podríamos decir que Dios le dio la espalda a Jesús para mirarnos a nosotros. Por eso el Señor clama a la cruz, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús fue tratado como el más vil pecador. Como nosotros claro, decíamos. a veces tenemos la idea de que mientras los romanos clavaban a Jesús, Dios Padre miraba del cielo y estaba diciendo, pobrecito mi hijo. No, Dios estaba derramando su ira sobre Jesús. Y nosotros vemos en Isaías, ¿no? Jehová quiso quebrantarlo, dice. Y Él lo quebrantó para que nosotros podamos ser perdonados. Eso tenemos que entenderlo porque mártires hubo muchísimos. Los apóstoles fueron torturados brutalmente, pero Jesús recibió un castigo aún mayor, que fue la ira de Dios. Claro, pero Totalmente. los mártires murieron defendiendo la fe en Jesucristo. Claro, Y Jesucristo murió defendiéndonos a nosotros, pagando por nosotros, Tremendo. tal cual. llevándose la condenación, el dolor que nosotros tendríamos que haber padecido y sufrido, los cargó Él en la cruz. Y por eso hoy podemos estar en esa gracia, ¿no? Tal cual. Y ese juez nos declara inocente, ¿no? Hoy Es así. a nosotros, por esa deuda que nosotros no podíamos, Él nos declara inocente, ¿no? A través cual. de ese pago que hizo en esa cruz, ¿no? Claro, y si volvemos al principio que hablábamos de los rituales, el sumo sacerdote ponía la mano sobre la víctima, ¿no? Sobre el cordero, en señal de que transfería esa culpa, ¿no? Muere por mis pecados. Y nosotros sabemos que Jesús fue el Cordero de Dios, ¿no? El Cordero que Dios proveyó. Y nos remite a la historia de Abraham con su hijo, ¿no? Que dice, ¿de dónde sacaremos el Cordero? Le pregunta Isaac. Dios proveerá un Cordero. Y eso apuntaba a nuestra salvación, ¿no? ¿Quién nos va a salvar? Dios proveerá un Cordero. Y ese es Jesús, ¿no? Tremendo. Tremendo poder ver de esa manera, ¿no? Toda la escritura y toda la gracia de Dios. Pero tenemos, como dijimos, ¿no? Un tema muy importante en el cual debemos entender la gracia bien, ¿no? Y ahí tenemos esto que es libertad que el Señor nos dio a Claro. través de su sacrificio, pero si lo mal entendemos, nos vamos a un libertinaje, Exacto. ¿no? Entonces, tenemos ese versus ahí, ¿no? Claro. Libertad Versus libertinaje. versus libertinaje, ¿no? Pablo trata esto en Romanos. Nosotros encontramos en la carta a los romanos que Pablo hace una serie de preguntas para responderle a él mismo, ¿no? Y leíamos, ¿no? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y Pablo hace una pregunta que se podían imaginar los romanos y hace una pregunta que nos podemos imaginar nosotros, ¿no? Y que muchas personas se las hacen. Claro. Y así mismo lo dicen. Entonces puedo vivir mi vida deliberadamente
Claro. Pecar total, soy salvo por gracia. Claro. Y eso lo vemos nosotros en, por ejemplo, Romanos 6:1. Y Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Tremendo. Y esto lo podemos enlazar, ¿no?, con uno de los programas que ya tenemos, que es sobre el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Uno cuando pone su fe en Cristo y recibe la gracia de Dios y la ve tan preciosa, ¿no? Uno ha muerto al pecado, dice. Ya no vive para sí, sino que Cristo es el que vive en nosotros. Claro. Y tenemos una nueva vida ya. Y no es que ahora vivimos en la ley, sino que en la libertad que Cristo nos dio. Claro. Claro, la gracia no es libertad o un permiso para pecar. Tal cual, ¿no? Yo recuerdo que cuando fui a hacer la licencia, y me lo acordé patente a este capítulo, a este versículo, ¿no? Y decía el coordinador ahí que nos daba la licencia, que una vez que nosotros tenemos la licencia, no tenemos el permiso para andar por la vereda, Claro. para hacer lo que yo quiera en la moto, en el auto, no, sino que al contrario, debo andar rectamente porque no es un permiso para hacer lo que yo quiera. Y de la misma manera funciona la gracia, ¿no? Claro, obtuviste el permiso para andar conforme a como la ley manda. Totalmente, como la ley terrenal manda que andemos, ¿no? En orden. Y de la misma manera funciona la ley de Dios y la gracia de Dios, ¿no? No es un permiso para que nosotros andemos deliberadamente, para que nosotros pequemos y hagamos lo que Nosotros queramos, manejemos. andemos a como- nuestro deseo. Entonces entendemos, ¿no?, que la gracia no es permiso para pecar, ¿no? Es el poder para poder vencer el pecado. Eso es importante que lo entendamos, ¿no? Y un hijo de Dios obedece por amor, ¿no? Tal No cual. por miedo. Eso, una vez que entendemos la gracia, debemos entender que obedecemos por amor, Claro. por ese pago, ¿no?, que hizo Jesucristo por nosotros y nos dio ese regalo inmerecido, ¿no? Y entendemos que lo hacemos por amor, no lo hacemos por castigo, no lo hacemos porque se entiende, ¿no? Eso. Obedecemos no por miedo al castigo, sino porque amamos a Cristo. Tremendo. Y hoy, como dije, ¿no?, en un momento, la gracia sigue vigente. Y hoy está para que dejes de intentar ser suficiente, para que dejes de esconderte, ¿no?, de tu pecado, que puedas vivir libremente en la libertad que Cristo te ofrece, ¿no? Para que puedas entender el amor de Cristo. Esa gracia sigue vigente hoy. Y esa gracia nos demostró Cristo en la cruz, como veníamos diciendo. Él pagó el precio, Él cumplió la ley, a rajatabla la cumplió, desde todos los mandamientos, desde todos los sacrificios, Él cumplió la ley. Y lo hizo por amor a vos y por amor a mí. Por eso queremos invitarte, ¿no?, a que puedas acceder a esta gracia, a que dejes que la gracia te abrace, porque entre la ley y la gracia, en el medio está Cristo, y Él es el que salva. Como bien mencionábamos hoy, Él es el que tiene el plan para darte salvación, para darte una nueva vida, para que dejes de intentar ser suficiente, para que dejes de esconderte, ¿no?, para que dejes de sentirte culpable. Solo Cristo puede darte esa salvación, por medio de su gracia, ¿sí? Entre que la ley te acusa y el juicio que vos merecías, que yo merecía,
está Dios que puso a su Hijo. Y eso es lo más importante, que Cristo está esperándote con los brazos abiertos, ¿sí? Y solo en Él hay perdón, solo su justicia es la que va a obrar en tu vida, ¿sí? Hoy la gracia sobreabunda, como bien decíamos. Por eso queremos invitarte y quiero invitarte a que corras a Cristo, a que vengas a Cristo, a que te arrepientas, a que creas en Él, a que puedas abrirle tu corazón a Él, ¿sí? Porque, vuelvo a decirte, solo Cristo es el que te va a abrazar con su gracia, como lo hizo conmigo en un momento y lo sigue haciendo, como lo hizo con mis hermanos en algún momento. Solo Él, porque solo en Él, ¿sí?, hay libertad, hay salvación, hay perdón. Así que te invitamos a que le des el lugar a la gracia de Dios en tu vida. Bueno, sin más que decir, hemos llegado al final de un hermoso episodio que los invitamos a que lo puedan ver, a que se puedan meter, a que puedan comentar, a que puedan compartir, darle me gusta en nuestras redes sociales. Tenemos todas las redes. Tenemos Instagram, tenemos TikTok, YouTube y un canal de WhatsApp. Y en todas ellas nos llamamos Luz, Biblia, Acción. Tremendo. Así que los invitamos a que lo vean, a que compartan. Y gracias a todos los que nos siguen. Gracias a todos los mensajitos que recibimos, a todos los me gusta, a todos los que apoyan el canal. Y también estamos a la espera del premio y del regalo que prometimos. Estamos todavía... Se hace rogar. Sí, se hace rogar, pero va a llegar, así que sigan compartiendo, sigan dándole me gusta y gracias por el apoyo, gracias 100% gracias. Por escucharnos. Nos vamos despidiendo. No, espero que les haya gustado. Podría haber sido más largo, capaz. Podría haber sido más corto, también. Pero esto es lo que teníamos en nuestro corazón, lo que nos dio el Señor, así que Totalmente. esperamos que les haya gustado. Así es. Los saludamos.